Balzac. Ahora, lo que un novelista tiene que aprovechar es que no tiene que poner ni notas al pie de página, ni bibliografía, ni nada de eso. Tenemos una enorme ventaja. No se sabe si Maximiliano tuvo un hijo en Cuernavaca, en los Jardines Borda, con la esposa del jardinero o con la hija del jardinero. Hay autores, historiadores, que no se ocupan de eso porque los consideran como rumores inútiles. Hay quienes sí se ocupan, pero no saben si fue con la esposa o con la hija. Yo elegí a la esposa porque quise hacer un ensayo poético sobre el abuso del poder. Si hubiera sido con la hija o el jardinero, hubiera quedado muy feliz, hubiera sacado muchas ventajas. Pero si era un hombre enamorado de la esposa, resultó ofendido, terriblemente ofendido por lo que llamaban el rey de México, y que, como sabemos, en esa época se creía que estaban designados por el de Dios, ¿no? Todos esos emperadores. Ahora, ¿qué factores hayan contribuido a la ruptura de Carlota? Pues son muchos, ¿no? Y ninguno no podemos inclinarnos por ninguno. Se corrió el rumor también de que había sido envenenada con solo H o alguna otra hierba. El hecho de haberse llamado Carlota debe ser algo que le pesó toda la vida, porque su madre se llamaba Luisa María, casada con Leopoldo I de Bélgica, una nación completamente artificial, y Leopoldo había estado enamorado de la princesa Charlotte, hija de la reina Victoria, que se murió. Pues en recuerdo a esa novia le puso a su hija Carlota, y eso quizás le pesó un poco. Y luego, pues sí, el fracaso terrible, tenía una gran ambición, y fueron de fracaso en fracaso, y sí se quedó efectivamente embarazada, sin haberse casado. Imagínense en el escándalo de esa época, ¿verdad?, de haber tenido un hijo natural, ¿no? Por otra parte, algo que sí más o menos se sabe es que no tuvieron relaciones maritales en México. ¿Por qué se sabe? Pues porque vivían en recámaras distintas, ¿verdad? Y no hubo visitas maritales durante su época, ni en un sentido ni en otro. Don Fernando, quería preguntarle si usted volviera a leer su novela, si usted leyera su novela hoy en día, sí, ¿cómo vería usted, cómo pensaría usted que Benito Juárez ve a Maximiliano de Habsburgo y viceversa? ¿Cómo se ven los dos ahora? Bueno, yo espero que esa pregunta esté contestada para cada lector. Para cada lector, es decir, claro, yo hace muchos años que publiqué esa novela y he releído trozos, no la he leído toda, tiene 700 páginas. Es lo que... no, sí he tenido oportunidad de leerla mucho, pero hay una cosa, mire, yo nunca me he arrepentido de lo que he escrito, por fortuna. Cuando en el Fondo de Cultura Económica de aquí, de Guadalajara, se presentó el volumen de mis ensayos y obra periodística, alguien dijo: seguramente, maestro, usted se arrepiente de algunas cosas que dijo aquí. Se refería a artículos muy antiguos donde yo expresaba mi gran entusiasmo, por ejemplo, por la Revolución Cubana y otras cosas. Yo le dije: no, en primer lugar, no he cambiado tanto, pero además yo me respeto a mí mismo. Si hubo un artículo de hace 30 años con lo que yo ya no estoy de acuerdo, yo respeto a ese joven de 30 años que escribió eso. No me he arrepentido. Entonces no me he arrepentido de nada tampoco de Noticias del Imperio. Y cómo ve ahí Juárez el Maximiliano Juárez, tendría que releerla otra vez, pero es evidente que hay una gran rabia muy justificada de Juárez, porque el señor era un intruso, y Maximiliano, que era un romántico liberal, esperaba ingenuamente, muy ingenuamente, que Juárez acabara por reconocerlo como monarca, como emperador de México. Maestro, quisiera hacer la siguiente pregunta.
Se ha puesto un poco a veces de moda que se haga un poco la novela con historia, que sea un poco novela. ¿Hasta qué punto es, digamos, cuál es el límite con el que puede jugar un historiador al hacer novela? ¿Realmente le gana al final la interpretación propia de lo que pudo haber hecho? ¿Cómo manejó usted algo tan difícil desde el punto de vista al momento de estar escribiendo, ¿no? Bueno, pues naturalmente que todo es desde mi punto de vista, pero no fue un punto de vista rígido, sino que se fue flexibilizando a medida que yo iba avanzando en la documentación y en la escritura. No es el mismo tampoco cuando escribe las primeras páginas de una novela que cuando escribe las últimas 10 años después. Los límites no existen en ninguna ley, los límites los da el propio autor, se autolimita, si es que quiere, por supuesto, porque hay algunos Escuchando. pero sí fue mi caso, el de manejar la verosimilitud de los hechos históricos y descartar una serie de leyendas que